En este video vamos a hablar sobre el producto tensorial, su definición, su expresión indicial y su expresión matricial. Empecemos por su definición. Fijémonos en que el producto tensorial va a estar definido a partir de dos vectores, en este caso v y w, cuyo producto tensorial, que se indica mediante una cruz, una X rodeada por un círculo. Este producto tensorial me va a dar como resultado un tensor. Este producto tensorial de estos dos vectores me va a dar como resultado un tensor. Y para caracterizar a este tensor, lo que vamos a hacer es aplicarlo sobre un vector. Esta es la forma en la cual uno puede ver cuál es el efecto de un tensor de segundo orden, viendo cómo actúa sobre un vector, en este caso un vector arbitrario, U. El resultado de aplicar este tensor B, producto tensorial W, sobre el vector U, va a ser el producto punto de W por U, lo cual me va a dar un escalar, y esto se va a multiplicar por el vector B. Y entonces vamos a tener como resultado un vector, lo cual está bien porque estamos aplicando un tensor de segundo orden a un vector y por lo tanto lo que vamos a obtener como resultado es un vector. Esto debe suceder para cualquier U en R3. Bien, un poco para analizar más en detalle esta definición, lo que vamos a hacer es, dada una base ortonormal integrada por los vectores E1, E2, E3, vamos a expresar el vector B como una combinación lineal de los vectores de dicha base. Para esto hemos usado además la notación de Einstein de los índices repetidos. Lo mismo hacemos con W y finalmente hacemos algo similar con U. Entonces podemos ver que al aplicar el producto tensorial de B por W al vector U, lo que obtenemos es una expresión que ahora, dado que ya tenemos una base ortonormal, se puede, eh, se puede escribir usando las componentes en la base definida por los vectores E1, E2, E3, se puede eh, expresar se puede expresar esta definición usando los, las componentes de los vectores W, U y V. Fíjense entonces que simplemente podríamos reordenar, dado que ya las componentes de los vectores W, U y V son números reales, entonces podemos reordenarlos de la manera en la cual se indica en esta transparencia y desarrollando el, el índice repetido I, lo que obtendríamos es la expresión que está en el recuadro rojo, donde podemos ver con claridad cuáles van a ser las componentes eh, relacionadas con el vector de la base E1, el vector de la base E2 y el vector de la base E3. Recordemos que este, este producto WJ-UJ, aquí tenemos en realidad índices repetidos y por lo tanto lo que me indica eso es que hay una sumatoria que va desde J igual a 1 hasta 3 y por lo tanto WJ por UJ claramente lo que va a representar es el producto punto del vector W por el vector U. Ahora, fijémonos en que yo podría ordenar los, las componentes del vector resultado de aplicar
el producto tensorial de B por W al vector U, las podría ordenar en un vector columna. Esto está indicado en el recuadro rojo que se encuentra en la esquina inferior derecha. Fíjense que yo podría expresar este vector columna como el producto de una matriz por el vector que contiene a las componentes del el vector columna que contiene las componentes del vector U. Entonces, esta matriz de aquí vendría a ser la representación matricial del producto tensorial, que multiplicado por U me va a dar las componentes, multiplicado por el vector columna que contiene las componentes de U, me van a dar las componentes del resultado de aplicar el producto tensorial al vector U. Esta matriz tiene esta forma y, como les digo, vendría a ser la representación matricial del producto vectorial de B por W. Esto fíjense que se puede calcular esta representación matricial como el vector columna que contiene las componentes de B por el vector fila, que sería W transpuesto, el vector fila que contiene a las componentes de W.